Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a ampliación del webinar, de aquel webinar que hicimos el día 28 de abril del 2023, donde celebrábamos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta ocasión estamos aquí y le damos la bienvenida a don Manuel Bestratén, ex consejero del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a don Luis Prieto. Cuando estimen oportuno, pueden abrir sus cámaras y sus micrófonos y les damos la bienvenida aquí desde Canarias para ampliar un poquito aquel webinar que hicimos el día 28 de abril. Manel, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias, Bernardo. Es un placer estar de nuevo ahí con vosotros. Hoy, día solsticio de verano, día que es el momento de recoger cosechas, ¿no? Y prepararnos para volver a sembrar, ¿no? Bien, un placer. Es cierto que nos quedamos en el debate que hicimos en el día 28 de septiembre, con las ganas de oír hablar más a Luis Prieto, a través del Observatorio de Empleo de Canario. Tiene una información privilegiada que hemos de saber echar y saber poner en valor. Y mi papel como de moderador de aquella mesa fue pues facilitar, ¿verdad? Que podemos darnos cuenta que los indicadores que se manejan con estos datos, ¿no? Los datos son informaciones asépticas, ¿no? El dato genera información ya que es manejable, que es ya correlacionable, para luego generar al final de todo el proceso conocimiento, para poder actuar. Esto es fundamental. Y nosotros tenemos conscientes, ¿no? de que hay un tipo de indicadores macro que se ganan ya a nivel de Estado, a nivel de gobierno, a nivel de país, de comunidad autónoma, el caso de Canarias, ¿no? Pero también hay luego unos indicadores a nivel micro, a nivel de empresa, que son los que permiten saber a dónde vamos, ¿no? Pero tenemos una brecha de competencia altísima. Esto lo ha demostrado la OIT y por eso hemos estado trabajando en proyectos muy innovadores buscando cómo estrechar estas diferencias, estas brechas entre lo que las empresas necesitan y lo que la sociedad ofrece, ¿no? Tenemos un fracaso escolar pues, inadmisible debido pues, a una frustración en parte de que el sistema educativo pues, no ofrece las expectativas o las garantías, ¿verdad?, de que los chicos estén preparados, chicos y chicas preparados para incorporarse al mercado. Hay que hacer esfuerzos de inserción laboral porque toda persona tiene su talento y estos chicos no son fracasados, fracaso es el sistema y voy a ayudarles para que esto. Hemos analizado a fondo este tema y hemos descubierto que es preciso una interrelación profunda entre el sistema educativo, entre el mundo empresarial y el mundo institucional, para establecer estas correlaciones que realmente en el mundo del trabajo pues las personas pueden desarrollar sus competencias de manera continuada a lo largo de la vida laboral y de asumir lo que esperamos que todos seamos empleados. En cualquier momento de la vida hemos de ser empleados. Nos toca hacer muchas profesiones, muchas actividades, no es como antes, que decíamos una actividad y ahí nos quedamos, pero afortunadamente el ser humano es el animal con mayor capacidad de adaptación de la naturaleza, ¿no? Y el ser humano, debidamente apoyado y estimulado, es capaz de en sus organizaciones, sus entornos, pues poder generar este proceso de cambio y de adaptación. Y yo siempre nada más invitar a Luis que nos amplíe su visión, ¿verdad?, de cómo lograr, ¿verdad?, poner en valor estos datos que no son meras informaciones sin ningún sentido, son valores que hemos de profundizar en ellos para encontrarle significado y actuar en coherencia, ¿no? O sea que Luis, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias, Bernardo, por invitarme a compartir este momento aquí con ustedes. Comparto contigo la palabra, Manuel, de que las competencias son un elemento clave que nos va a ayudar a articular el conocimiento, los saberes y el saber hacer para adaptarnos y adecuarnos a las necesidades de un mundo cambiante. En realidad, lo que vengo a presentar aquí es simplemente un estudio de caso, una cosa que nos pasó en primera persona justo pues, en el momento en que el mundo se paró y se reinició, en el momento de la pandemia, donde toda la economía a nivel global se para. Y en el caso concreto de lo que nos sucede a nivel nacional, pues tiene grandes consecuencias en la organización del trabajo y en la conciencia de que las cosas se pueden hacer de distintas maneras, y fue un momento clave de reflexión, de parón, que nos ayudó a reflexionar y a repensar el mundo del trabajo y nuestra vida en general. Así que, sin entenderme más, voy a intentar compartir pantalla con ustedes.
No sé si... Perfecto, Luis. Parece que empieza a compartirse pantalla y ya tenemos tu pantalla aquí en directo. Nosotros te vamos a dejar con esta ampliación de la trascendencia de la información estadística, volviéndote a presentar como te presentamos en su día como sociólogo y coordinador del Observatorio Canario de Empleo. Luis, muchas gracias. Cerramos. Gracias a ti, Fernando. Bien, continuando con lo que estábamos diciendo y siguiendo el hilo conductor de la jornada, comentarles que en nuestro caso la experiencia personal que tuvimos empieza el 14 de marzo cuando se cierran las oficinas, se cierran los centros de trabajo y nos vemos, con la declaración del estado de emergencia, nos vemos obligados a confinarnos en casa y a trabajar desde casa, ¿no? Es cierto que el teletrabajo forma parte de la administración, pero es justo en este momento cuando el teletrabajo se implanta con fuerza y significa una forma distinta de organizarnos y de trabajar de forma conjunta. Pensemos que durante todo este proceso de confinamiento y de parón de la economía, los servicios de la Dirección General de Trabajo pasó a gestionar una media de 80 expedientes de ERTE al año a tener que gestionar más de 3.000 diarios. O sea, imagínense ustedes la magnitud que supuso este cambio. Supuso un gran reinicio y un cambio en la cultura laboral, que tuvimos que acelerar todo este proceso de automatización en poquísimo tiempo, el equivalente a 5 años de cambio. Fue un proceso muy rápido, muy profundo y que tuvo grandes consecuencias en la organización de la administración. No existía, hasta ese momento, la recogida de información no estaba, digamos que, automatizada, y el Servicio Público de Empleo Estatal toma la iniciativa de compartir con la empresa una hoja de cálculo, una hoja en Excel, que recoge la siguiente información que les muestro aquí en pantalla. Si se dan cuenta, una información muy sencilla, son datos básicos de identificación de la empresa, datos básicos de identificación del ERE, del Expediente de Regulación de Empleo, y después, acto seguido, una relación de trabajadores afectados por el expediente de regulación con datos vinculados fundamentalmente a su cuenta bancaria para el ingreso de las prestaciones por ERTE y la base reguladora a nivel salarial. Estos datos van a ser claves y van a ser muy importantes para la toma de decisiones, puesto que nos van a permitir desde el minuto 1 tener una visión de la magnitud de lo que supuso el estado de alarma y lo que supuso este parón de la economía, porque ya teníamos esos indicadores a través de estos pequeños formularios en hojas de cálculo. De alguna manera, aquí lo que recogemos son unas estadísticas que nos dan la medida de lo que sucedió por aquella fecha. Si se fijan aquí, hay unas columnas que representan el número de expedientes diarios que tuvimos que manejar, y aunque aquí no lo vemos directamente, suponen más de 3.000 expedientes diarios. Los sectores más afectados: la hostelería, el comercio, el transporte, las actividades administrativas, el arte, el entretenimiento, los cines. Múltiples actividades económicas se vieron muy afectadas y supuso tomar una serie de medidas necesarias para paliar los daños que supuso el parón laboral y el cierre de las empresas. En Canarias, más de 250.000 personas, más de 250.000 trabajadores se vieron afectados, y más de 35.000 empresas se vieron afectadas. Toda esta información no sería posible sin esa recogida de pequeños formularios, de esos formularios que recogen la información y que muchas veces desde la administración no somos conscientes como trabajadores de la necesidad de confeccionarlos bien, de rellenarlos bien. En nuestro trabajo diario a veces rellenamos los formularios y no le damos mayor importancia, pero su importancia reside en la capacidad de análisis. Como resultado de este análisis,
pudimos detectar aquellos colectivos de trabajadores más vulnerables, aquellas personas que tenían una renta menor, con lo cual el gobierno de Canarias propuso la creación de un complemento de renta basado sobre todo en la ética de redistribución para paliar el efecto del COVID en aquellos trabajadores que tenían menos recursos. Y se hizo una propuesta de redistribución inversa, ¿no? Los datos que se manejaron fueron grandes volúmenes de información. De hecho, gestionamos más de 72.000 expedientes individuales a través de cruces de datos, a través del CEPE, de los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, del Servicio General de Empleo y de la Dirección General de Trabajo. Pudimos construir un perfilado, un perfil y una segmentación a través del cual pudimos detectar cuáles eran los colectivos más vulnerables y a ellos dirigimos todos nuestros esfuerzos. Esto significó que con un equipo de menos de 20 personas, entre trabajadores del CEPE, de la Tesorería, del Servicio Canario de Empleo, de la Dirección General de Trabajo y el OBECAN y FUNCATA, éramos menos de 20 personas, pudimos repartir y hacer una distribución de más de 30 millones de euros en ayudas para este colectivo de trabajadores. Esto sería impensable que con un equipo tan pequeño de personas pudiéramos gestionar en un tiempo tan breve más de 72.000 expedientes. Fue un gran ejercicio de colaboración entre administraciones, pero también fue un cambio muy importante en cuanto a la percepción del uso de datos, puesto que nos permitió, de alguna forma, establecer como la unidad de medida fue el dato. Tengamos en cuenta que los datos son la materia prima de la economía mundial actual. De hecho, las empresas de mayor tamaño, las empresas que deciden la economía mundial actualmente no son las grandes empresas de energía, no son las empresas petroleras, son las empresas de datos. Google, Amazon, Meta, son las empresas que dominan el mundo y los datos se han convertido, digamos, en la materia prima e incluso en la moneda de intercambio que domina la economía mundial. En el caso de la administración, nuestro principal cambio se debió sobre todo a trabajar en equipo, a esa visión de trabajo en equipo, de compartir y normalizar esta cultura de intercambio de la información, ¿no? Aparte de eso, trabajamos con un objetivo común, que era reducir el tiempo en que las personas que más lo necesitaban tuviesen sus necesidades cubiertas. Con lo cual, más allá del tiempo dedicado, nuestro objetivo era solventar este problema. Para ello, fue necesario automatizar múltiples tareas y se incorporaron técnicas de aprendizaje automático y de inteligencia artificial para detectar errores y para poderlos subsanar de forma rápida, ¿no? La organización del trabajo fue transversal y fue un modelo distribuido, poco centralizado. Todos sabíamos qué es lo que teníamos que hacer, cuál era nuestra parte y contribuíamos en la medida de nuestras posibilidades rindiendo el máximo. El núcleo duro del conocimiento se basó en este análisis de la información, análisis de los datos y en el uso de la estadística. Así que los datos se convirtieron en la nueva materia prima de la gestión administrativa, permitiendo conocer, en primer lugar, derivado de este análisis y de la reflexión que genera en los datos, el reconocer, es decir, no solo conocer el contenido de nuestro trabajo, sino reconocernos como actores y estableciendo un consenso entre las distintas administraciones y una vertiente relacional intensa y un marco de confianza entre los trabajadores que realizamos este trabajo, ¿no? Por un lado, compartiendo información, es decir, poniendo a disposición de terceros la información que cada administración tiene, pero por otro lado, no solo compartimos, sino que además colaboramos a través de una implicación recíproca en el trabajo realizado, ¿no? Y por último, cooperamos teniendo una visión conjunta y sistemática de lo que teníamos que realizar.
Por último, me gustaría concluir aportando algunos elementos de reflexión, ¿no? Y que tiene que ver con la producción de datos. Hasta ahora no somos conscientes de la gran importancia que tiene la administración en la producción de datos. Si los datos son la materia prima de la economía mundial, la administración pública es un gran generador de materia prima. Tiene una gran capacidad de transformación social y tiene una gran capacidad de aportación económica a las empresas infomediarias y a las empresas que gestionan y analizan y trabajan con datos. De alguna forma somos una gran mina de producción de materias primas que tienen una gran utilidad para la economía. ¿Hacia dónde vamos con esto? Pues a la necesidad imparable del intercambio de datos, a la necesidad de tener un modelo de economía de polinización cruzada, porque es en este intercambio de datos donde se produce el conocimiento, en la aportación, en el intercambio, en la suma y en el enriquecimiento de los datos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, las administraciones podrán crecer en prestación de servicios, en calidad, haciendo que estos servicios sean muy sencillos para las personas, es un elemento fundamental la sencillez, siendo útiles para las necesidades básicas que tengan, seguros, garantizando la seguridad y que no pueda haber problemas y brechas de seguridad, y por último que sean de alta calidad. Entonces, es necesario orientar a los servicios de prevención en este uso de la información y de los datos, sobre todo con carácter predictivo, para reducir la siniestralidad. Desde el punto de vista del empleo y del mercado de trabajo, los cambios que vienen son especialmente profundos. Y durante esta nueva legislatura tenemos mucho trabajo que realizar, ¿no? Debemos mejorar nuestra capacidad de recolectar información a través de nuestros formularios. Debemos reducir la carga burocrática y tenemos que empezar a poner nuestro pensamiento en la necesidad que los datos que recogemos tienen que servir para esa polinización cruzada, para enriquecer otras fuentes, para evitar pedir a los usuarios y a los ciudadanos una información que ya consta en nuestro poder como administración, y poder hacer política proactiva. Es decir, en la medida que la administración sea capaz de detectar problemas tipo de carácter económico, podamos realizar ya políticas de carácter proactivo en la medida que podamos aportar soluciones sin necesidad de solicitar ningún tipo de información a los ciudadanos. En este sentido, la capacidad de predicción nos va a permitir realizar este tipo de acciones, ¿no? Y por último, nada, cierro mi intervención dándole las gracias, sobre todo a Manel, a Bernardo, a Asu y bueno, y a las personas que han hecho posible esta jornada y la ampliación de la misma. Así que nada, darle las gracias y te cedo la palabra, Bernardo. Muchas gracias, Luis. La verdad que nos quedamos un poquito con ganas de escuchar esta parte y ahora oyéndolo, ¿verdad, Manel? Pues era importante que estuviera aquí con nosotros y nos contara pues todo este tipo de ideas de tu experiencia, de la experiencia que han sacado y de qué efectos pueden tener esto de cara al futuro. Y era una de las ideas que quería comentar. Yo quería comentar un par de ideas antes de darle la palabra a Manel, que a mí me han parecido muy interesantes. El tema de la polinización cruzada, ¿no? Estamos insistiendo bastante, también desde el Instituto Canario de Seguridad Laboral, de que las organizaciones, las empresas, estén en un ecosistema seguro y saludable. Pero para estar en un ecosistema y aportar valor e información es necesario los datos. Y esa minería de datos que tú hablas, no se va a buscar los datos hay que pensarlos antes, cuáles son los datos que se tienen que recabar, por eso tú pones mucha importancia a la hora de recabar esos datos y de la instancia simple que pueda aportar mucha información. Entonces te agradezco mucho el enfoque que has puesto en esa polinización cruzada de la que tú hablas, ¿no? Y que nosotros, desde la prevención de riesgos laborales,
cogemos también para generar unos ecosistemas como puede ser la Red Española de Empresas Saludables o como otros ecosistemas también en el que Mieses está implicado y está sacando propuestas para que las organizaciones, las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, las micropymes, pues tengan elementos de actuación. A mí me gustaría también que luego ahora en el coloquio habláramos un poquito de la ética de los datos, ¿no? Que lo has nombrado de forma efectiva y hablaste de un concepto, por lo menos yo extraje un concepto de lo que tú has hablado, Luis, el tema de la confianza, la importancia de generar entornos de confianza, conocer, reconocer, compartir, colaborar, cooperar. Lo hablabas de forma muy insistente, ¿no? Y por último, esto sí que es una pregunta, y es que apúntanos algo, Luis, sobre los datos como elementos predictivos, porque los datos muchas veces nos acercamos los prevencionistas y lo vemos no como elementos predictivos de cara al futuro, de cara a intuir situaciones del futuro, sino que a veces lo vemos como cuestiones que han pasado bueno, me gustaría que hablaras un poquito de ese tema. Manel, te cedo la palabra a ti para que puedas intervenir. Bueno, no, estupendo. Gracias, Bernardo. Luis, yo, desde luego nos tienes que aclarar unas cositas, porque esta experiencia ha sido tan valiosa, ¿no? Como en un momento de necesidad la sociedad responde y el funcionariado se implica de lleno en cada uno tomando conciencia de su papel en esta historia, ¿no? O sea, quiero destacar la necesidad, la urgencia como un valor fundamental en los cambios que la sociedad necesita y nos motivan a las personas a actuar. Y luego, por supuesto, también la implicación de las personas que necesitamos y formamos parte de este proyecto. Yo quiero que nos planteemos reflexiones pensando que en un futuro esta necesidad es acuciante, no por la sola pandemia que ya fue una realidad, eso nos enseñó mucho, sino que el mundo necesita unos cambios en los que los indicadores, también quiero que nos hagas ver de que los indicadores permiten, por supuesto, medir y saber lo que estamos haciendo, pero a su vez son los instrumentos que permiten validar y abrir horizontes, ¿no? O sea, que los indicadores no son meros datos, meros elementos sin trascendencia, son trascendentes, ¿no? Porque según lo que busquemos, estamos abriendo horizontes, ¿no? Me gustaría que nos plantees tu reflexión, ¿no? Primero pienso que los indicadores, cosa que me pregunto, ¿no? Claro, podríamos hacer tantos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un proyecto de revisar, con la estrategia española se plantea revisar el parte de accidente de trabajo, un documento importantísimo, que bueno, diremos que se rellena, está muy bien pensado en su momento, pero las empresas lo rellenan mal, se rellenan muy corriendo y deprisa y al final esta información no es lo útil que debería ser. No podemos catalogar y clasificar los accidentes por sus causas y que menos las causas originarias, los fallos de gestión, las circunstancias realmente reales que demuestran que detrás de aquel accidente había un fallo de gestión, ¿no? Una mala concepción, un método. O sea que me refiero que hemos de ser muy selectivos de indicadores, porque de indicadores podemos poner miles, pero hay que poner los mínimos imprescindibles en un proceso de ajuste, ¿no? Permanente para realmente validar y verificar a dónde vamos. No sé, Luis, reflexiona en estos planteamientos que te hago, si te ocurre, ¿no? Me parece muy interesante y yo creo que da la clave, es decir, digamos que tenemos elementos para mejorar la sociedad. Unos están muy vinculados con la tecnología, es decir, la tecnología puede ayudarnos a solventar determinados problemas que tenemos, pero sería un error pensar que la tecnología nos va a salvar de nosotros mismos, ¿no? El factor humano es fundamental, el elemento relacional, la forma en que nos relacionamos los humanos, yo creo que es un elemento clave, es lo que articula el uso de la tecnología, pero también nuestra relación con el mundo en el que vivimos, con el medio ambiente y con el contexto en que nos relacionamos. De ahí la importancia que tiene las relaciones basadas en la confianza, que es un elemento fundamental y clave, porque sin la ausencia de confianza no se producen relaciones, digamos, sanas y relaciones en donde volcamos la calidad que podría tener el intercambio de información, de conocimiento, de afectos. Y estos son elementos claves. Y en última instancia, un elemento fundamental a tener en cuenta es nuestra relación con el entorno. Nuestras relaciones con el entorno también deben ser relaciones saludables y sobre todo sostenibles, ¿no? Ese es un elemento que deberíamos tener en cuenta.
En cuanto, me gustaría poner el acento en dos elementos que acaban de nombrar, bueno, Bernardo, sobre la capacidad predictiva que tienen los datos. Sí. Esto no es algo nuevo. O sea, el análisis estadístico y la potencia que tiene el análisis estadístico para hacer estadística no solo descriptiva, describir lo que sucede, que es el primer paso, el saber lo que está sucediendo, sino también hacer inferencias. Es decir, sí, podemos inferir que si las determinadas variables se comportan de esta manera, el futuro va a ser de una forma determinada. Y estos elementos no son nuevos. Lo que sí es nuevo, la forma en que lo hemos asumido de forma cultural. Los avances tecnológicos lo han puesto muy sencillo y la inteligencia artificial ha hecho mucho más fácil la capacidad de tomar decisiones de carácter inferencial. Entonces, esto sí es nuevo, la transformación cultural que significa incorporar el análisis de datos a la cotidianidad. Este elemento sí nos diferencia de hace una década, donde se tomaban decisiones pues, basadas en el conocimiento de expertos, en opiniones personales, pero la capacidad de tener datos no estaba lo suficientemente madura. Y con esto me gustaría enlazar con lo que has dicho, Manel. Hay determinados formularios que recogen información que en su día estuvieron muy bien pensados, como los partes de accidentes, pero que requieren una reflexión actual. Porque cuando recogemos información, de alguna forma, en nuestra cabeza existe una forma de entender la realidad. Y nosotros construimos la realidad. Construimos la realidad. La hacemos a través de nuestra forma de ver el mundo. Es nuestra mirada la que construye el mundo exterior. Entonces, deberíamos reflexionar sobre cómo vemos el mundo y qué cosas son importantes ahora. ¿Qué elementos son los que son clave? Porque esos son los que deberíamos empezar a medir. Exacto. Si consideramos que un indicador, ¿no? El Producto Interior Bruto es una medida de la prosperidad, o es la felicidad, la medida en que nos hace prósperos, ¿no? Entonces, no tenemos medidas de felicidad con un nivel de rigor como lo tenemos para otra serie de indicadores. Deberíamos ir pensando en qué factores son los que son importantes para nosotros para tener indicadores de medida hacia dónde queremos ir. Entonces, es la mirada, es la forma de interpretar el mundo la que nos hace recopilar datos. Es la que nos permite recopilar datos. Y son elementos que son claves. Yo creo que aquí no lo tenemos muy claro. Muchas veces en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo diario, confeccionamos formularios, pero no somos conscientes de la importancia que tiene el trabajo que realizamos a pie de obra. Sí, Luis, es que no es fácil porque fíjate que estamos anclados en una manera de ver la realidad que en el fondo no es la que debería ser, porque estamos anclados en un modelo de desarrollo que es insostenible, ¿no? Como tú apuntas, medir el PIB como un indicador clave de la humanidad de progreso es un error gravísimo, ¿no? Ya lo dijo Robert Kennedy cuando en el año 68 ya planteó algo que escandalizó a la humanidad de aquel entonces. Pero no hay que medir el PIB como un indicador clave de progreso. Hay que medir otros. Pero claro, que es muy claro, porque no hay un indicador que se correlacione matemáticamente. Hay un conjunto de indicadores para medir este bienestar, ¿no? Que avanzamos, estos beneficios sociales que perseguimos, ¿no? Que es la clave, ¿no? Y de luego me gusta destacar una cosa que has insistido mucho en el tema de la predicción. La inteligencia artificial nos permite predecir perfectamente o con muy de manera avanzada lo que va a suceder y tomar decisiones. Pero claro, aquí hay un aspecto muy importante que tú has apuntado, pero quiero yo que reflexionemos que los trabajadores perciban que esta información está a su servicio, no para que les controlen y les exploten más, sino que esta información debe estar al servicio de las personas, ¿no? Para que ellas puedan autogestionarse mejor y tomar decisiones. Cuando las personas vean que esta inteligencia artificial está a su servicio para que los procesos sean más eficientes y ellas tengan parte de este proceso de mejora, oye, el mundo lo habremos cambiado, el proceso habrá cambiado, ¿eh? O sea, esto es fundamental, ¿eh? Esto Sí. es importantísimo. Y destaco es que tú has dicho la palabra confianza. Qué importante es la confianza. Sin confianza no hay nada. Por eso es un indicador que hay que medir los procesos de las empresas. ¿Qué percepción tienen los trabajadores de lo que estamos haciendo? Esto es importantísimo, que busquemos y aumentemos la producción, la rentabilidad, la calidad. Pero si los trabajadores no están viendo aquello como útil,
Por eso yo insisto que en el mundo de la salud laboral la percepción de los trabajadores es un indicador clave que las empresas deben desarrollar, ¿no? Para saber si vamos por el buen camino, ¿no? Es un campo, como tú lo apuntas muy bien, o sea, un campo complejo, pero no es fácil estar abiertos a lo que hemos de medir, ¿verdad? Desde el mundo al que venimos, ¿no? Que estamos acostumbrados a muchos datos, pero tal vez no son los importantes. Si la gente se accidenta más el lunes o los viernes, bueno, pues tampoco ya me aporta nada, ya lo sabíamos hace 20 años, bueno, o muchos años que la gente, bueno, pues vamos despistados, pensando, bueno, nos accidentamos más en el momento al principio del día o a la última hora del día. Son datos importantes, pero ya creo que son datos desfasados, ya lo sabemos, que vamos a insistir todos los años lo mismo, es que yo los miro, es curioso, cuando yo miro datos de siniestralidad, o sea, es que parece que sin verlos los del año, ya sabemos lo que va a ser el año 23 o 24, porque se repiten, entonces oye, busquemos estos datos que nos interesan para construir otra cosa, ¿no? Sí, porque en última instancia el trabajo tiene que ser saludable, ¿no? No podemos salir Exacto, del trabajo enfermos o claro, muertos. El trabajo claro, debe invitarnos a tener ganas de ir al día siguiente, a claro, volver con más ganas a trabajar, porque el trabajo nos aporta. claro. Y nos aporta como sociedad, porque es capaz de producir los bienes y los servicios que necesitamos como sociedad. Y eso es un elemento fundamental, porque cubre nuestras necesidades sociales, cubre la necesidad de que tenemos de tener escuelas, de tener tiendas, de tener lo que, cualquier recurso material que necesitemos como sociedad, pero también cubre nuestra necesidad personal de llevar a cabo un Exacto. proyecto vital que nos permita, pues, jubilarnos el día de No, mañana con encontrar tranquilidad. sentido, sí, sí. Pues Y una por palabra que me último, gusta mucho, Luis, es por último, encontrar personas en lo que hacen, encuentren sentido, ¿no? Encontrar sentido. Y el, está el alma, ¿no? El que realmente, pues yo me implique o no me implique. En verdad, si yo este trabajo no me implica, porque yo no puedo opinar, no puedo actuar, no puedo. Oye, yo me desentiendo, ¿no? Y sobre ese todo, sería, Luis, me digamos, gustaría que el hablaras de resumen. algo que tú sabes más que yo. Qué importante es, porque yo siempre he hecho mis pinitos, siempre buscando correlaciones matemáticas. Me ha gustado, ¿no? Porque al final descubres que todo está relacionado, ¿no? Que la empresa trabaje mejor, que las mejores sean mejores las condiciones de trabajo, esta empresa es más eficiente, más excelente, más productiva. Estas correlaciones que las podemos manejar si perseguimos estas hipótesis, ¿no? Que intuimos, pero que hay que demostrarnos, ¿no? Para ver realmente si la mejora vale la pena. Me parece muy importante, ¿no? Porque es que si sabemos seleccionar indicadores, ¿no? Y correlacionarlos y medir lo cualitativo también, ¿no? Es que ahí tenemos la clave del éxito de un proceso empresarial, ¿no? De un proceso un proyecto de sociedad, ¿no? Que avanza hacia lo que queremos, ¿no? Necesitamos. A mí me parece fundamental lo que estás diciendo y eso tiene grandes connotaciones para las empresas. Es decir, la implicación de los trabajadores en la empresa va a generar grandes procesos de aumento de la productividad, ¿no? Y también que las empresas sean capaces de hacer partícipe a los trabajadores de sus objetivos. O sea, ese incremento de la democracia interna de las empresas hace también que exista un mayor Exactamente. compromiso mutuo, un compromiso, Exactamente, es Luis. decir, generamos ese espacio de confianza tan necesario para incrementar la productividad y para incrementar las condiciones saludables del trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que ese, de alguna forma, es el camino al que debemos ir, no solo desde el punto de vista del ámbito del empleo, sino desde el punto de vista de como sociedad en su conjunto, ¿no? Esa incorporación de todos los actores en el ámbito productivo con esta finalidad, ¿no? Eh, Fíjate que esta palabra transparencia, se me ocurre ahora oírte hablar, ¿no? Qué importante es que los indicadores sean transparentes y compartidos, ¿verdad? Por todos los miembros de la organización, ¿no? Porque, oye, lo estamos midiendo, pero todo el mundo sepamos lo que medimos, ¿no? O sea, y este medir sirve para mejorar, ¿no? Para estar mejor, ¿no? Qué importante es los indicadores de la transparencia, ¿no? Nosotros, quería añadirte un comentario, Luis, sé que que Bernardo y del Castel tiene ganas de preparar, pues, y también lo hablamos, ¿no? De generar un debate sobre el tema de innovación y competencias. Quería apuntarte que nosotros ganamos un proyecto de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, Innovación y Competencias, porque no lo inventé yo, ni mi equipo, pero sí que pusimos en el candelero que para medir las competencias, los indicadores, no deben venir solo vertical de arriba abajo, no de arriba debe decidir lo que los indicadores de lo que debe hacer el de abajo, ¿no? Sino que es el de abajo, un modelo constructivista, que sí es el nombre que lo define
lo definen los especialistas en estos temas, ¿no? Con Bernardo, que aprendí muchísimo. Pues las competencias se construyen escuchando a los trabajadores, a los señores y señoras trabajadores. Porque yo no digo, mira, yo necesito saber más de esto, yo necesito esto para hacer mejor esto, necesito esto. Escuchémosle y ahí sacaremos los indicadores para poder avanzar y dar respuesta al trabajo. Los indicadores no están en la cabeza de los bien pensantes, sino están ahí a disposición del propio proceso productivo que hemos de mejorar, que son los que hemos de mejorar. Y ahí, hablando de tú a tú, de igual a igual, nos sentiremos que todos somos parte de un todo, de una unidad, buscando la mejora, ¿no? O sea, transparencia, tú lo has dicho, Luis, que me gusta estos indicadores, pero que sean transversales y correlacionar, hemos de correlacionar, ¿verdad? Porque en el fondo pues, descubriremos hipótesis que teníamos, pero es que al correlacionar veremos la importancia de estas cosas que tenemos, intuimos, pero nuestra intuición es pobre. Es la propia realidad que nos generan los indicadores, ¿verdad? Claro que nos tomará la fuerza para tomar decisiones, ¿no? A nivel macro y micro. Me gusta que saques este tema porque no sé si lo sabes, que en diciembre, bueno, durante este semestre, Sí. España va a liderar la presidencia de la Unión Europea y hay una agenda de actividades, ¿no? Además, coincide que este es el año europeo de las competencias, que, Como bueno, no, va a tener grandes sabía Luis, consecuencias. estás a la última, esa se me había escapado, ¿eh? Tiene grandes consecuencias, ¿no? En cuanto a la planificación de lo que es el conocimiento y el saber hacer Entonces, el 14 y el 15 de diciembre en Gran Canaria va a haber un evento donde van a asistir la Red Europea de los Servicios Públicos de Empleo. Qué bueno. Y la verdad es que estaría muy bien poder presentar esto que estás contando, Sí. Manel, el premio y este reconocimiento que recibieron de la Organización Internacional del Trabajo, porque creo que es importante poner en valor todo este trabajo realizado y que se conozca más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y que los servicios de empleo de la Unión conozcan el trabajo que se está realizando en materia de competencias también y que este granito de arena sirva para aportar más valor y mayor transformación hacia una sociedad mejor, ¿no? O sea que Pues sería muy interesante contar estaremos en contigo en condiciones estas ponencias y en estas jornadas. de contar, ¿no? Fíjate que unas cosas que hemos descubierto, hablando del tema de prevención, que es lo que nos reúne, ¿no? Que sí, que la prevención la gente sabe, es consciente de que es un problema, que tal, pero cuando analizamos nuestro sistema de diagnóstico, ¿dónde están los fallos de competencias? Oye, es que no, tenemos unos fallos gravísimos, gravísimos de liderazgo, de desarrollo profesional, de una formación para mejorar competencias. O sea, que el aspecto people, personas, en las empresas, hay unas carencias gravísimas. ¿Eh? O sea, y luego en el plan, el tema de tema ambiental, o sea, se habla mucho de los ODS, pero en el fondo las empresas hay un gran desconocimiento de qué hacer cosas concretas para actuar. O sea, estamos en la fase todavía de hablar, tomar conciencia, pero oye, el 2030 está aquí a la borda de la esquina, ¿no? O sea, que hemos de trabajar y actuar, actuar, para que las personas estén, digamos, mejorando sus competencias, su implicación. Y con esto, pues oye, pues gracias por apuntar esta noticia que me das, y ojalá en diciembre podamos hacer algo importante desde España y sobre todo desde, porque aquí en Canarias sois para mí, desde la península os veo como líderes, ¿no? Esta capacidad que tenéis de trabajar en equipo, instituciones públicas, educación, formación, universidades, ICASEL, observatorio ahora contigo en el ICASEL, que está con esta sensibilidad que tú tienes, ¿no? O sea que lo tendremos muy bonito y muy fácil para demostrar al mundo que en Canarias estáis creando, ¿verdad? Un futuro esperanzador. Qué bonito. Muchas gracias, Manel. No te oímos, Bernardo. ¿Tiene el audio apagado? Disculpadme, es que he tenido unos pequeños problemas con el sistema, pero ya me incorporo y me sumo a las palabras que Manel ha comentado. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima ocasión, que estamos emplazados en torno a octubre de 2023,
con esa Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Un saludo muy fuerte. Gracias, Manel. Gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, gracias.